Hola chicos, ¿me escuchan? Ok. Hola, jóvenes. No sé si me pueden decir si me escuchan, chicos. Jóvenes, ¿me escuchan? Ya, muchas gracias. Ok, ya. Entonces continuaremos con la presentación donde nos habíamos quedado y vamos a continuar con esta parte, ¿no? En esta última ronda. Ok, vamos a repasar la última parte en cuanto a lo que eran componentes activos y los pasivos. Nos hemos quedado en la ley de Ohm, ¿no? Ya, esa es la ley de Ohm, la resistencia. Y estábamos hablando referente a lo que es el código de colores, ¿no? Dentro del código de colores, nosotros lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta es que cada color que nosotros tenemos en la franja de nuestra resistencia representa básicamente un dato, ¿sí? Entonces, el color negro, por ejemplo, es 0, marrón o café es 1, rojo es 2, naranja es 3, amarillo 4, verde es 5, azul es 6, eh, violeta es 7, el color gris es 8, blanco es 9, el color de oro y plata se representa como dorado o plateado, que mayormente nos da el porcentaje de tolerancia que se tiene dentro de un valor de resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace la lectura? Por ejemplo, se utiliza la lectura de los dos primeros colores, ¿sí? Y se multiplica el valor por el tercero para nosotros determinar cuál es el dato de nuestra resistencia. Y finalmente el valor de la tolerancia es esta última franja que puede ser uno de los valores que aquí nos muestra, ¿no? Si existe, por ejemplo, color café o marrón, entonces la tolerancia puede ser más o menos 1. Si es color rojo, 2%. Si es color verde, 0.5%. Si es dorado, que es lo más común, 5%. Y si es plateado, hasta el 10%. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de tolerancia? Se refiere a que puede existir, por ejemplo, un nivel de error que se puede cometer al realizar la fabricación de una resistencia. Ejemplo, si yo compro una resistencia de 1K ohmio, entonces al realizar la compra de esta resistencia, yo realizo la medición y al realizar la medición no me da 1K ohmio, me da por decir 900 ohmios. Entonces yo digo, ¿y qué pasa en este momento? Entonces lo que sucede es que la tolerancia que nos da está dentro de ese margen, ¿no? O caso contrario, nos puede dar, por ejemplo, un poco más de 1000 ohmios y de esa manera podríamos indicar que está dentro del margen que nosotros necesitamos para nuestras diferentes mediciones. Obviamente que esto genera dos tipos de medición, ¿no es cierto? Uno, el teórico, que es el que utilizamos cuando utilizamos lo que es código de colores, y dos, que sería el práctico. El práctico
lo utilizamos cuando nosotros agarramos nuestro multímetro y hacemos la medición exacta de ese componente, ¿ya? Entonces, para hacer una pequeña práctica, a ver, ¿quién me puede decir cuál sería el valor de esta resistencia como tal? Les leo los datos. El primero es verde, el segundo es café, el tercero es amarillo y el último es dorado. ¿Qué valor de resistencia representaría en este caso este componente que está en pantalla? A ver, vamos, ¿cuánto sería el valor? O hacemos el ejercicio con mi persona. Inge, yo no entiendo, o sea, como lo que he explicado, decía, tienes que multiplicar los primeros, creo que he indicado. Ya. Lo haremos conmigo entonces, este primer resultado para que entendamos. El primer color, Dije, creo que es 5,4. 5,4. No, acá no es 5,4. A ver, lo revisaremos. El primer dato es 5. Me van a seguir, ¿ya? Primer dato es 5, ¿no es cierto? Porque es color verde. El segundo dato es café, ¿no es cierto? Sería 5,1. Eso tenemos que unirlo. 51 serían, ¿no? Los dos primeros datos. Ahora, ese valor lo tenemos que multiplicar por el tercer dato. Generalmente se multiplica por múltiplos de 10. Entonces sería 51 multiplicado, en este caso sería amarillo. 51 por 10.000. ¿Cuánto sería eso? 51 por 10.000. 510.000. 510.000. Ya, Sí, por 10.000. Sí, está bien. ya. Entonces, 510.000. Entonces, acá tenemos que, ese sería nuestro valor de resistencia. 510.000 ohmios, ¿no es cierto? 510.000 ohmios, o lo que sería lo mismo, esos 1.000, cuando nosotros obtenemos a partir de 1.000, por ejemplo, este 1.000 hacemos la conversión como si fuera un K ohmio, ¿ya? 1.000 ohmios equivalen a un K ohmio, ¿ya? Entonces, si 1.000 ohmios equivalen a un K ohmio, si nosotros hacemos la multiplicación, por ejemplo, en este caso me ha salido 510.000 eran, ¿no? 510.000 ohmios, entonces sería 510 K ohmios. Ese sería el valor de esta resistencia. Pero acá también hay un dato, el último valor, que sería el cuarto, que indica la tolerancia, con una tolerancia del 5% en este caso sería. Entonces, ¿cuál sería la lectura completa? Sería 510.000 ohmios más menos 5 se pone, más menos 5. ¿Por qué más menos 5? Porque el porcentaje que nosotros vamos a tener es el 5% de tolerancia. Ahora, entonces tendríamos que encontrar, por ejemplo, el 5% de esos 510 K ohmios. ¿Cuánto sería el 5% de esos 510 K ohmios? 25.5. Ya, 25,5. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo tengo mi multímetro y no me da 510 K ohmios en forma exacta, como en el valor teórico, me da, digámoslo así, 500 ohmios, 500 K ohmios nada más. Entonces, ¿estaría o no estaría dentro de lo que es la tolerancia? ¿Qué dicen ustedes? Como dice su compañera, en este caso es 25 K ohmios. Entonces, ¿qué significa? Que esta resistencia puede valer más 25 K ohmios o puede valer menos 25 K ohmios y estaría dentro del rango, ¿sí? ¿Cuánto sería 510 menos 25? ¿Cuánto sería 510 menos 25? 484.5.
484.5. Ok, ya tengan en cuenta ese valor. 485.5. ¿Cuánto sería? 510 ohmios más los 25.5 que nos ha dicho su compañero. ¿Cuánto sería? 535.5. 535.5, exacto. Entonces, ¿qué significa con todo esto que les estoy indicando? Que esta resistencia, para que esté correcta, entonces puede variar entre 585 ohmios, perdón, ¿cuánto era? 485, perdón, 485 ohmios. 484.5. Ah, ya, ok, gracias. 484.5 ohmios y máximo puede tener un valor de 535.5 ohmios, ¿no ve? Sí. Exacto. Entonces, esa es la variación de los valores que esta resistencia puede tener. Si nos da, por ejemplo, 530 ohmios, entonces, ¿está dentro del rango? Sí, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar de forma correcta. ¿Cuándo sabemos que nuestra resistencia está mal? Cuando su nivel de tolerancia, ¿sí? No concuerda con el valor de la resistencia. Vale decir, por ejemplo, esta resistencia sobrepasa esos 535.5 ohmios o es menor a los 584.5 ohmios que nos han indicado, siendo que su tolerancia es solamente del 5%. Entonces, en ese caso ya tendríamos problemas, pero con el componente. Y así nosotros nos damos cuenta que el valor de este componente está incorrecto. ¿Sí? Es una forma de detección. No sé si ahora sí se ha entendido cómo se revisa la lectura de los colores para la resistencia. Para mí sí, se entendió. Ok. No sé si alguien más tuviera alguna consulta. Bueno, voy a suponer que está todo bien. Entonces vamos a lo siguiente, ¿no? Entonces acá nuevamente se repite eso, ¿no? Entonces tenemos la primera cifra, la segunda, el tercero siempre va a ser el multiplicador y el cuarto va a ser el valor de la tolerancia que nosotros tenemos. Luego tenemos otro elemento denominado capacitor o condensador, que es un elemento que básicamente almacena la energía en forma de campo electrostático. Ahora, nosotros mayormente tenemos esta forma de componente, ¿sí? En la que un lado es negativo y el otro lado es positivo. Y esta es la simbología que mayormente se utiliza en este tipo de capacitores. La unidad que nosotros utilizamos son los faradios. Luego tenemos el gráfico que corresponde, ¿no? Entonces, esta es una forma para que nos demos cuenta. Mayormente los capacitores, ¿cuál es la característica principal que tienen? Tienen el valor del voltaje, tienen el valor del capacitor, que en este caso sería 150 microfaradios. Sí, en eso tenemos que tener bastante cuidado cuando nosotros realicemos nuestro circuito. Siempre tenemos que ver cuál sería el valor de voltaje máximo que tiene nuestro capacitor. Luego tenemos los capacitores o condensadores de tipo cerámico. Son aquellos que tienen forma de lenteja y tienen un código de por medio, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos da la referencia de acuerdo al tipo de tensión que se maneja. Entonces ahí nos da una tabla, ¿no? Si es 1H es 50 voltios, si es 2A 100 voltios, si es 2D 200, si es 2E 250, etcétera, ¿no? Entonces, y de acuerdo a cada letra que nosotros tengamos, entonces también viene a mostrarnos la tolerancia, que sería el último dígito que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Y en medio también tenemos un dato, un número. Entonces, el número inicial y la cantidad de ceros que nosotros tenemos que tener de acuerdo al exponente que utilizamos, ¿no? Entonces, más adelante también ustedes van a ir revisando esto con calma para que se den cuenta cuál es la forma correcta de realizar la lectura a los condensadores.
Bueno, vamos a pasar a lo que es la parte de circuitos que ya habíamos visto inicialmente, cuando es un circuito en serie, cuando es un paralelo y cuando es un circuito mixto. En serie ya les había indicado que es cuando nosotros tenemos una conexión en medio, ¿no es cierto? Solamente una conexión en medio de dos resistencias. Puede decirse que es una conexión en serie, ¿no? Y no solamente es de resistencias, puede ser cualquier otro elemento pasivo, que en este caso tal vez podría ser un condensador, podría ser una bobina. Vamos a pasar a lo que es un circuito en serie en cuanto a lo que es la parte de fórmulas, ¿no es cierto? Entonces nosotros, si tenemos un circuito en serie, los voltajes se suman. Si el circuito es en serie, las corrientes son iguales, ¿sí? No tiene que variar. La resistencia es la suma de cada una de las resistencias que se encuentran en serie. Y en caso del capacitor, en este caso hemos visto un ejemplo, entonces la suma de los capacitores en forma inversa, entonces es el resultado de la capacitancia total, pero en forma inversa. Obviamente que aquí se hace un cálculo para encontrar el valor del capacitor total utilizando un circuito en serie. Acá vamos a ver lo que es el circuito en paralelo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, es esta la demostración que nosotros tenemos. Para un circuito en paralelo, nosotros tenemos que tener dos nodos de conexión. Si ustedes se fijan acá, siempre vamos a tener dos nodos de conexión entre cada una de las resistencias para determinar que es un circuito en paralelo, ¿sí? Y también acá vemos lo que es la batería. Vamos a la siguiente. Esto es bien importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos lo que es la corriente en paralelo, ¿sí? La corriente paralelo se va a sumar y va a ser el resultado de la corriente total. El voltaje en paralelo siempre va a ser igual, ¿sí? Dentro del circuito es igual. La corriente se suma, el voltaje es el mismo. Es lo contrario a lo que sucedía, por ejemplo, en un circuito en serie. Si nosotros nos fijamos en este caso, en el circuito en serie los voltajes se sumaban y las corrientes eran iguales, ¿no es cierto? Y las resistencias también se sumaban. Pero en el caso de un circuito en paralelo, la diferencia es que nosotros tenemos, ¿sí? La corriente se suma y los voltajes son iguales. El valor de la resistencia total es igual a la suma de las resistencias en forma inversa y todo esto invertido. Ese es el valor de la resistencia total en un circuito en paralelo. Ok, algunas de las diferencias entre lo que es un circuito en serie y uno que está en paralelo. En cuanto a lo que es la resistencia en un circuito en serie, el valor de la resistencia aumenta al incorporar más resistencias. En cambio, en un circuito en paralelo, disminuye cuando nosotros tenemos más resistencias. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, de los primeros circuitos que nosotros habíamos indicado? En el caso de que era resistencia, mientras más resistencias teníamos, entonces más alto era el valor. En cambio, en paralelo, cuando hemos utilizado varias resistencias, al contrario de aumentar, se ha empezado a disminuir el valor en nuestro ohmmetro, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es la caída de tensión, ¿sí? En el circuito en serie, la suma de todos los voltajes es igual a la tensión de la fuente. En cambio, en el paralelo se mantiene cualquier valor de las resistencias, entonces sigue siendo el mismo que de la fuente de alimentación. En cuanto a lo que es la intensidad de corriente, ¿sí? En un circuito en serie es la misma en todo el circuito. En cambio, en un circuito en paralelo, entonces la suma de todas las corrientes de forma individual, entonces nos suman un resultado total. Tenemos un circuito mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Básicamente es aquel donde tenemos resistencias tanto en serie como en paralelo. ¿Sí? Entonces acá podemos ver un ejemplo. Tenemos tres resistencias en paralelo y una en serie.
Y al finalizar nosotros podemos realizar un cálculo adicional para encontrar la resistencia equivalente, tal como un ejemplo que les había dado anteriormente, ¿no? Ok, hasta esta parte vamos a ver y lo que quería mostrarles es un ejemplo utilizando la parte de Proteus. Un segundito. Acá vamos a utilizar lo que es un Proteus. Vamos a utilizar una nueva hoja. Ya, vamos a poner ejemplo 2. Siguiente, siguiente, siguiente. Entonces estoy compartiendo, voy a revisar. Ya, ahora sí, ¿no? Estamos compartiendo la pantalla de Proteus. Se ve la pantalla de Proteus, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Entonces, para encontrar los componentes, este es el que vamos a utilizar, ¿no? Esta es la simbología por si se les pierde en algún momento. Entonces, tienen que fijarse siempre que esté con los símbolos P y L. Ya, entonces vamos a ir nuevamente a P. Vamos a buscar nuestra resistencia. Resistor. Y ahí está, ¿no? Entonces decimos OK. Insertamos. Perdón, entonces ha debido haber algún error al escribir. Resistor. Ahí está. OK. Ahora sí está, ¿no? OK. Ahora, vamos a hacer un circuito mixto, ¿ya? Pero ahora vamos a realizar la medición de lo que es nuestra corriente y nuestro voltaje. Entonces, para eso, yo, aparte de todo esto, voy a necesitar una fuente de alimentación. Entonces, para la fuente de alimentación, voy a utilizar la palabra source. Ya, voy a utilizar la palabra source y voy a buscar dentro de lo que tengo acá adentro, ¿sí? Lo que es el voltaje, pero de tipo DC. Entonces, para hacer un poquito más rápido, entonces, esto se llama the source, ¿no? Y acá me indica, es de tipo DC, una fuente de alimentación. Y acá está, ¿no? Un símbolo positivo o un símbolo negativo. O caso contrario, puedo buscar la palabra battery para utilizar una batería, ¿no? Que funciona de forma similar. Ok, entonces ya tengo esos dos valores, ¿ya? Entonces voy a utilizar estos dos elementos. Voy a utilizar lo que es la resistencia. Voy a dibujar un gráfico en serie y en paralelo, sea de tipo mixto, para que se note mejor. Ya, entonces vamos a seleccionar y vamos a hacerlo rotar. ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Entonces para que sea un poquito más grande. Ok. Ya, entonces vamos a conectar. Bueno, no lo vamos a hacer muy estético por esta vez. Simplemente estamos haciendo la demostración. Y ahora acá lo que queremos realizar es la conexión de lo que es nuestra fuente. Nuestra fuente la dibujamos, ¿sí? Y como habíamos indicado, tenemos que cerrar el circuito. Conectamos, ahí, perdón. Ahí, siempre tenemos que cerrar el circuito, ¿no? Entonces vamos a conectar acá. Y de acá mismo lo vamos a conectar a este lado. Entonces, como está en paralelo, entonces nuestro circuito va a circular de la misma manera. Si nosotros queremos organizarlo de otra forma, entonces también lo podemos ir acomodando de acuerdo a nuestros componentes, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, yo quiero llevarlo un poquito más estético, lo podemos hacer, ¿no? Inclusive, una vez que ya está realizado el circuito, entonces nosotros podemos moverlo un poco para que tome otra forma. Entonces, esto lo vamos a borrar. Lo vamos a colocar nuevamente. Ya. Ahora sí. Vamos a suprimir. Ahora sí vamos a dibujar. Vamos a dibujar acá. Ok.
Entonces vamos a reemplazar los datos. Sí, esto que se mantenga como 10K. Acá tal vez lo podemos cambiar el valor que sea 1K. Y esto también que sea otro valor que sea 2.2K. 2K nomás le vamos a poner, ¿no? Para hacerlo de esa forma. Entonces ahí tenemos nuestra resistencia. Y vamos a simular que esta fuente de alimentación es una batería. Por lo tanto, le vamos a poner un valor de 9 voltios. 9 voltios, ok. Y listo, ya tenemos nuestro circuito. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer correr, va a correr normal, ¿no? Entonces está corriendo, pero nosotros no sabemos cuál es el valor que hemos obtenido. Entonces, para que ello vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar lo que es nuestra fuente, perdón, en este caso nuestro medidor, en este caso sería el voltímetro, ¿sí? Vamos a dibujar por acá a nuestro voltímetro y vamos a hacer las mediciones en diferentes lugares. Acá le vamos a medir y acá. Esto sería como su multímetro, ¿ya? Eso sería como su multímetro. Y de tal manera que nosotros, al realizar la medición, ahí, ¿no? Al realizar la medición con el voltímetro, entonces tenemos que realizarlo en forma paralela, ¿no? Entonces, al realizar la conexión, nosotros vamos a hacer la conexión paralela. Acá, para esta resistencia, y a este lado, perdón, aquí, para este otro lado, ¿no? Para ese primer caso, y en este caso también tenemos a este lado, ¿ya? Y acá también tenemos esta resistencia para nuestro voltímetro, para que nos muestre. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este primer caso? En este caso, nos tiene que mostrar el valor del voltaje que sumado nos tiene que dar 9 voltios. En el caso de serie, se suman los voltajes, pero en el caso, como en este caso, está en paralelo y el resultado nos debería demandar un valor en paralelo, ¿no es cierto? Entonces, algo que también nosotros tenemos que agregar es la parte de tierra, ¿sí? ¿Por qué la parte de tierra? Entonces utilizamos terminals mod para utilizar la parte de tierra y buscamos ground, ¿ya? Buscamos ground y lo colocamos acá. Perdón. Ahí dibujamos nuestra tierra, ¿no? Esto, ¿por qué tenemos que dibujar la tierra? Porque no nos van a mandar valores correctos si es que no utilizamos tierra, ¿ya? Entonces hacemos correr el circuito. Y ustedes se fijan, acá nos muestra diferentes valores. Entonces, ¿qué sucede en este caso? En este caso, el dato que nosotros estamos utilizando es el mismo en paralelo y es un valor complementario cuando se encuentra en serie. Se ha sumado 8.4 más 0.56 nos va a dar directamente los 9 voltios que acá estamos utilizando, ¿no? Entonces, eso sería el dato. ¿Qué de extraño encuentran en este circuito al realizar esta simulación? A ver, alguien me dice. Algo raro hay acá. ¿Quién me dice qué cosa será? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, vamos chicos. Está no mal, pero hay algo que hay que corregir. Que hay que corregir acá. Ah, exacto. El dato que nos muestra acá, ¿sí? Si ustedes se fijan en la conexión del voltímetro, me dice negativo 8.44 y acá me dice 0.56, ¿no es cierto? En positivo. Ahora, ¿cómo lo que corregimos acá? La posición de nuestro voltímetro está al revés, ¿sí? Y lo único que nosotros tenemos que hacer para corregir esto, entonces cortamos la simulación y lo cambiamos de posición, nada más. Aquí lo vamos a cortar, perdón.
Voy a suprimir todo. ¿Listo? Oye. Algo pasó con mi pantalla. Uy, no. Algo pasó con mi pantalla, chicos. Ok. Mm, ya. Ok. Mil disculpas. Ya, entonces vamos a hacer nuevamente rapidito. Lo que es la parte de... No, esta parte no sé por qué, pero se salió. Ya. Resistor. Re- Tengo problemitas con mi máquina. Mil disculpas. Ya. Entonces, lo que yo acá les quería mostrar básicamente es cómo funciona lo que es el amperímetro y el voltímetro. ¿Ya? Uy, no, sigo teniendo problemas. Ya, entonces, como ya hace un poquito el tiempo que nos corresponde, pues lo que les quería mostrar es lo siguiente, ¿no? Acá, en lo que es la parte de instrumentos, podemos ver algunos elementos como lo que es el voltímetro, ¿sí? El voltímetro. Tenemos también el amperímetro, ¿sí? Entonces, que es bastante parecido. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que es un voltímetro y un amperímetro? El voltímetro mide lo que es voltaje y el amperímetro mide lo que es corriente. Entonces, vamos a hacer esa parte en cuanto a lo que es la parte de, vamos a poner la resistencia, la que no se salga. Okay. No, se va a salir. Ya, no sé, algo ha pasado, chicos. Mil disculpas. Ya, entonces lo que quiero mostrarles es lo siguiente. En cuanto a lo que es el voltímetro y el amperímetro. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que el voltímetro se conecta en paralelo y lo que es el amperímetro se conecta en serie. Les voy a hacer un pequeño videito de esta sección porque no quiero que nuevamente me pase lo que me ha pasado anteriormente, que se ha cerrado de forma repentina. Debo tener algún problemita con mi software. Entonces lo voy a reparar acá más ratito y les voy a enviar la parte en la cual se puede realizar la parte de simulación. Y más que todo, eso va a ser para su trabajo de la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, para que no exista ninguna duda, entonces yo voy a hacer un video cortito utilizando lo que es el voltímetro y de lo que es el amperímetro. Tal vez mientras voy realizando esa parte, si tienen alguna pregunta, alguna duda para estos últimos minutos para concluir la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, chicos.
Inge, el documento creo que estaba explicándonos, ha utilizado un material, creo que era en PowerPoint, ¿eso puede enviarlo? Sí, les voy a mandar, chicos, no se preocupen. ¿Te Ah, refieres está a bien, esto, verdad? sí, Sí, no te preocupes, lo voy a subir al Classroom para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan tener también como información previa. ¿Ya? ¿Cómo les ha ido en la tarea de la semana pasada, chicos? Hasta el día de hoy tienen que entregarlo. Ahora sí creo que ya tenemos la resistencia. Ok. ¿Alguna consulta más? Tal vez mientras voy corrigiendo la parte en la cual nos hemos quedado. Jim, ¿hasta qué horas hay que presentar? Es que me faltan algunas cosas. En el transcurso del día puedes todavía presentarlo. Lo importante es que no les he puesto una hora de presentación. Pueden presentarlo todavía hasta más tarde. El punto es que la plataforma les va a decir automáticamente desde este horario ya no pueden presentar, ¿no es cierto? Hasta el momento lo he programado que tienen hasta las 11:59 del día de hoy para presentarlo. O sea que no vas a tener mayor problema. Gracias. ¿Ok? Ya, ok. Aquí hay una pregunta de su compañero sobre el proyecto si va a ser en Proteus. Sí, sí, va a ser en Proteus. O sea, ahorita nosotros, como les había indicado en un momento, si es que no podemos hacerlo físicamente, entonces lo vamos a realizar en Proteus porque es el software más completo que tenemos hasta el momento para realizar la parte de simulaciones. Entonces, el proyecto relativamente puede ser presentado en Proteus. ¿Ya? Ahora, en caso de ustedes, como me estaban indicando, aparentemente ustedes me van a decir si es correcto o no. La mayoría tienen componentes. Ahora, si es que desean realizar el armado de lo que son los diferentes circuitos, también me pueden indicar para que hagamos clases donde yo muestre en video cómo ustedes podrían hacer el armado de sus diferentes circuitos y el que guste también lo podría hacer para el proyecto utilizando lo que es la parte de circuitos, ¿no? Entonces, eso, pero va a estar a disposición de ustedes. Es decir, que ustedes me pueden indicar eso para que yo también lo tome en cuenta. O caso contrario, podamos nosotros indicarles si es que ustedes desean hacerlo netamente en Proteus, entonces igual yo directamente voy a utilizar solo Proteus. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta más y con eso ya concluiríamos lo que es la clase del día de hoy. Ok, chicos, creo que ya está. ¿No es cierto? Aquí ella me está mandando. El valor me sale 0 amperios porque es un valor menor. Seguramente acá es miliamperios, no es amperios. Entonces, ese dato igual lo podemos corregir dentro de lo que es el amperímetro. Pero este sería el circuito completo que les he indicado y si ustedes se fijan, el valor positivo ya me está mostrando de forma correcta. ¿Ya? Entonces, esa es la forma correcta de armado para este circuito.